¿Te parece que nuestro mundo está fuera de control? Más que en cualquier otro momento que yo pueda recordar, muchas cosas parecen ir mal en este momento en este país. Una pandemia, desempleo récord, un colapso del mercado de valores, brutalidad policial, disturbios como nunca hemos visto, una campaña política contenciosa, eso básicamente es normal, pero también hay profundas divisiones raciales y políticas y mucho más. Y en el resto del mundo, las cosas no están mucho mejor. Venezuela es un desastre y está empeorando. China se está volviendo más agresiva. Corea del Norte sigue probando armas nucleares. Hay muchas otras cosas que podríamos mencionar, pero todas estas pueden hacernos preguntarnos quién tiene realmente el control. Entonces, si tienes, por ejemplo, problemas en el trabajo o en tu familia, si tienes problemas de salud o problemas emocionales, todo esto en conjunto puede parecerte una carga demasiado pesada para soportar. Es como una pesadilla viviente. Hemos estado meditando sobre el libro de Daniel durante 7 semanas y vimos en Daniel capítulo 2 que el rey Nabucodonosor tuvo una pesadilla inquietante y el único que pudo interpretarlo fue Dios, por medio de Daniel. La pesadilla de Nabucodonosor fue sobre algunos reinos futuros que vendrían en la historia. Ahora, en Daniel 7, es Daniel quien tiene una pesadilla y está muy preocupado por ella. En este capítulo, el Señor le da más detalles sobre el contenido de ese sueño que tuvo Nabucodonosor. Vamos a empezar repasando los primeros versículos de este texto. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Daniel 7 nos lleva hacia atrás en el tiempo, a 553 a.C., cuando Belsasar todavía era rey. Él fue el rey, si ustedes se acuerdan, que vio la escritura en la pared, y Daniel vio esta visión en ese año, la anotó. En el sueño de Nabucodonosor, él vio una estatua con una cabeza de oro. La primera bestia en el sueño de Daniel corresponde a esta cabeza de oro. Él dice, la primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre. Y se le dio un corazón humano. Los arqueólogos encontraron esto cuando excavaron la ciudad de Babilonia. El león en esta visión representa a Babilonia. Como un león, Babilonia devoró y conquistó a sus enemigos, y lo hizo rápidamente. Por eso este león tiene alas. Y si recuerdas, Dios le quitó la salud mental a Nabucodonosor por un tiempo, pero luego lo restauró cuando se arrepintió, y eso explica el resto de estas palabras. Ahora, la segunda bestia. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados, y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo, levántate y come carne hasta que te hartes. La segunda bestia corresponde al pecho de plata que tenía la estatua en el sueño de Nabucodonosor y representa a Medo-Persia, una nación o alianza que conquistó Babilonia y junto con Babilonia 3 partes principales del Medio Oriente. Y quizás por eso tiene 3 costillas en sus fauces. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, esta es la tercera, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Aunque un leopardo no es tan mortal como un león o un oso, es un depredador, y este tenía 4 alas que le permitían moverse rápidamente. Bajo Alejandro Magno, su ejército de solo 30,000 hombres pudo derrotar completamente al imperio persa en solo 12 años.
El leopardo es Grecia y corresponde al vientre y los muslos de bronce de la estatura de Nabucodonosor. Después de la muerte de Alejandro, a los 33 años, su imperio se dividió entre 4 generales. Y por eso la bestia en esta visión tiene 4 cabezas. La cuarta bestia es diferente, es impresionante y más aterradora que todas las demás. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. ¿Notaste que esta bestia no es como ningún animal que existe? Tiene dientes de hierro y 10 cuernos que son un símbolo de su gran poder. Algo interesante sobre esta bestia es que apareció un cuerno más pequeño que tomó el lugar de 3 cuernos. Este cuerno pequeño habla blasfemias contra el Señor. Esta bestia corresponde a las piernas y pies de hierro de la estatua de Nabucodonosor y representa al Imperio Romano. Aunque estas 4 bestias representan gobiernos reales que han existido, también simbolizan a todos los gobiernos humanos que se oponen a la voluntad de Dios y al pueblo de Dios. Ahora la pregunta, ¿por qué el Señor le dio a Daniel esta visión de bestias aterradoras que lo dejaron temblando? ¿Por qué lo estamos leyendo hoy? ¿No tenemos ya suficiente por qué asustarnos? El Señor quería que Daniel, su pueblo Israel y todos los creyentes, tú y yo también, supiéramos que el mundo en el que vivimos no mejorará, ni se volverá más cómodo para las personas que creen en el Señor. Todo gobierno terrenal quiere tener el control. Y por eso los seres humanos a menudo sentimos que somos solamente peones en los juegos de poder que juegan los líderes. Muchos de ellos no creen en el Señor y trabajan para oprimir, excluir y criticar a quienes sí creen. En los capítulos 1, 3 y 6, Daniel y sus amigos descubrieron lo difícil que puede ser para un creyente en el Señor vivir bajo un gobierno hostil. Los otros judíos en el exilio en Babilonia en los días de Daniel probablemente también sintieron eso. Probablemente se preguntaban si el Señor todavía tenía el control o si los había abandonado, si los había rechazado para siempre. Ellos necesitaban consuelo, pero también necesitaban saber la verdad. Debemos recordar que Dios instituyó el gobierno para el bien de todas las personas. Quiere que el gobierno proteja y mantenga la paz. Pero este tipo de gobierno rara vez se encuentra en nuestro mundo. Más comunes son los gobiernos que oprimen a las personas y persiguen a los cristianos. Los latinoamericanos han visto tantos gobiernos corruptos y represivos que estoy seguro de que es difícil sentirse positivo cuando se elige un nuevo gobierno. Por mucho que uno desee tener esperanza, probablemente esté pensando en el fondo, este será como todos los demás. Un partido diferente, pero la misma avaricia, corrupción y ansia de poder. Ese es el círculo vicioso que hemos visto desde la caída en pecado. ¿No es así? Un gobierno trata a su pueblo con crueldad, egoísmo y avaricia. La gente se cansa y se rebela. Luego establecen un gobierno que al principio parece ser la solución, pero termina siendo tan cruel, egoísta y codicioso como el gobierno anterior. Simplemente tiene un nombre diferente. Cuando tú y yo sentimos que las cosas están fuera de control, hay 2 cosas que nunca debemos hacer. Primero, nunca debemos pensar que somos víctimas, porque ciertamente no lo somos. Lo veremos claramente en la segunda parte de la visión. Segundo, nunca debemos poner toda nuestra confianza en los reinos terrenales y su poder, pensando que son la única solución.
Tanto la historia del mundo como esta visión de Daniel muestran que no lo son. Es bueno que los cristianos se involucren en la política, pero no nos atrevamos a pensar que el gobierno y la política terrenales son nuestro salvador. El gobierno cumple un buen propósito, pero su propósito no es ser Dios o reemplazar a Dios para crear un paraíso en la tierra a imagen de los seres humanos pecaminosos. Al mismo tiempo, no se supone que la iglesia cristiana intente reemplazar al gobierno. Jesús nunca nos dijo que formemos un gobierno cristiano terrenal que intente forzar a las personas a vivir como cristianos. El reino de Jesús no es de este mundo, Él lo dijo. Y Él no gobierna en los corazones de las personas por la fuerza, sino por la gracia. Sería el mayor error de todos para nosotros cambiar la gloria y el poder eternos por la gloria y el poder terrenales que no perduran. ¿Notaste que en la visión de Daniel las bestias parecen volverse cada vez más poderosas y aterradoras con el tiempo? En tiempos de crisis y persecución, el pueblo de Dios a veces ha preguntado, ¿eventualmente llegará una bestia tan poderosa que nos derrotará totalmente? La respuesta viene en la segunda mitad de la visión de Daniel. El secreto es que, aunque los gobiernos mundiales pecaminosos piensan que ellos son los que tienen el control, realmente no tienen el control. Dios quiere que nosotros esperemos paciente y fielmente su acto final, que mostrará a todos quién realmente tiene el control de este mundo. Hubo un detalle importante al final del sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Leemos. De pronto, mientras su majestad contemplaba la estatua, Daniel está hablando a Nabucodonosor, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rostro de ella. Según esta visión, los gobernantes humanos y sus reinos no duran para siempre, pero hay otro que sí. Y Daniel lo vio con más detalle en su visión en el capítulo 7. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque les dejaron vivir por algún tiempo. En los capítulos 4 y 5, el Señor mostró a Nabucodonosor y a Belsasar que estaban sujetos a su voluntad soberana, que Él era el verdadero gobernante del mundo. Nabucodonosor lo reconoció, Belsasar no, pero algún día todos lo reconocerán. En el último día, Dios, en toda su santidad, juzgará a todas las personas. Aquellos que pensaron que ellos eran los que controlaban el mundo y los que lo usaron para llevar a cabo su voluntad pecaminosa, descubrirán que estaban equivocados y serán condenados para siempre. Dios pronunció la primera palabra que creó este mundo y también pronunciará la última palabra. Y las voces insolentes de quienes lo odiaban serán silenciadas para siempre. Pero, ¿dónde nos deja esto a ti y a mí? También sentimos el peso de nuestro pecado. Puede que no seamos líderes mundiales, pero a veces también actuamos como si tuviéramos el control y dudamos de si Dios tiene el control, especialmente cuando nuestras vidas no resultan como queremos. A menudo seguimos nuestra voluntad porque creemos que es mejor que la voluntad de Dios. ¿Cuál será el resultado cuando estemos ante el venerable anciano? Recuerda que hubo otro detalle importante que escuchamos en Daniel capítulo 2.
En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. En esta visión, Daniel vio más detalles sobre esta montaña que llenaba toda la tierra. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, y literalmente dice alguien como un hijo de hombre, venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido. Las bestias que representaban a los reinos impíos del mundo eran tan espantosas que dejaron a Daniel temblando y pálido. Pero este ser es diferente. Él es como nosotros, pero tiene la majestad, la autoridad y el poder de Dios. El texto literalmente dice que él era como un hijo del hombre. Durante su juicio, cuando el sumo sacerdote de Israel le preguntó a Jesús si él era el Hijo de Dios, este humilde carpintero dijo: sí, lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. El eterno Hijo de Dios se convirtió en uno de nosotros, no para asustarnos o para oprimirnos como un rey terrenal, sino para sacrificar su propia vida santa por los pecados del mundo entero, para que todos, tú también, puedan participar en un reino mucho más grande y mejor que cualquiera que se encuentre en esta tierra. Él vino para perdonar todos tus pecados y llevarte a la presencia de Dios, donde puedes vivir de forma segura para siempre. ¿Recuerdas cuando eras un adolescente y por primera vez tus padres te dejaron solo en la casa de noche? Te sentías bastante adulto, pero cuando mamá y papá se fueron, cada ruidito te asustó y comenzaste a imaginar que había personas malas que intentaban entrar a la casa. Daba miedo, hasta que mamá y papá llegaron a la casa. Nunca habías estado tan contento de ver sus caras y te sentiste seguro nuevamente. O tal vez cuando eras un niño tenías pesadillas y te despertabas sudando y asustado. Pero cuando mamá o papá entraron a la habitación te tranquilizaste. Todo estaba bien otra vez. Ese día viene para nosotros que creemos en el Hijo del Hombre. Algún día Jesús regresará, el que es como nosotros, el que nos ama, el que perdona nuestros pecados y nos dirá: todo está bajo control. Y siempre ha estado bajo control, incluso cuando tú pensaste que no. No solo mostrará que tiene el control para siempre, sino que también nos permitirá reinar con Él. Daniel 7:27 dice esto: entonces se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. La semana pasada vimos el nacimiento de la iglesia cristiana en el día de Pentecostés. Y en ese momento uno podría haber cuestionado seriamente si ese pequeño grupo sobreviviría. Ninguno de ellos era importante, rico o educado, y vivían en un país dominado por la cuarta bestia, Roma. Pero tenían una cosa que garantizaba su éxito: la promesa de Jesús y su santa palabra. A lo largo de la historia, la iglesia cristiana ha sido perseguida y rechazada por muchas personas en el mundo. Y en ocasiones los cristianos se han preguntado si Dios realmente tiene el control. A veces nosotros podemos sentir lo mismo, y especialmente ahora debido a la pandemia y a todas las otras cosas espantosas que están sucediendo. Pero Jesús continúa enviando al Espíritu Santo a nuestros corazones. Y Él nos recuerda que Jesús siempre cumple sus promesas. Nos promete que todo saldrá perfectamente. Y en realidad todo está bien ahora, porque su poder y autoridad siempre reinan. Y siempre los está usando para proteger a los que creen en Él. Un gobernador romano condenó a Jesús a muerte
y unos soldados romanos lo clavaron en una cruz. Si Dios usó a la aterradora bestia del gobierno romano para ayudar a lograr la salvación del mundo, seguramente puede usar los gobiernos corruptos de hoy, así como cualquier otra cosa mala que suceda en este mundo, para cumplir su voluntad para nosotros, porque Él nos ama con un amor eterno. ¿Te parece que nuestro mundo está fuera de control? No lo está. ¿Crees que las circunstancias de tu vida están peores ahora que hace 6 meses? Si crees en el Señor, puedes saber que todo está exactamente como Dios quiere que esté. No eres una víctima indefensa de los malvados, porque tu Dios todavía tiene el control y dirige tu vida de acuerdo con su buen plan para ti. Debido a la gracia de Dios y la obra de su Espíritu en tu corazón, tu nombre está en su libro de vida. Eso significa que puedes esperar pacientemente y con confianza aquel día en que todos sabrán quién tiene realmente el control. Algo que tú ya sabes. Amén.